Vos como consultor político me dijiste, y acabas de decir, tuvimos como que reorientar nuestra forma de ver las cosas. Mm. Si tuvieras que describir estos primeros 6 meses de Javier Milei, a diferencia de ponerle los primeros 6 meses de Alberto Fernández o los primeros 6 meses de Mauricio Macri, a nivel consultoría, ¿cuál sería la principal característica que vos decís, esto nunca lo vivimos? Creo que nunca vivimos un presidente que en campaña dijo que se iba a concentrar en el punto 1, 2 y 3 y cuando asumió empezó a concentrarse en el punto 1, 2 y 3. O sea, empezó a aplicar directamente la agenda electoral que había promovido como agenda de gobierno. Creo que los presidentes cuando asumen, de alguna manera, tratan de adaptar la propuesta electoral a la realidad gubernamental. Entonces, matizan muchas de las declaraciones que hubo en campaña. Creo que Milei no tuvo eso, no matizó nada. De hecho, parece que todo el tiempo está en quinta. O sea, venía en quinta en la campaña electoral y sigue en quinta en el momento de gobierno. Habla como si estuviera en campaña todavía, ¿no? Puede ser que sea un personaje que esté en campaña constantemente, porque también es un personaje que se apoya de todos los recursos. Los presidentes cuando gobiernan con y con algo, ¿no? Con es el quién, con quién gobierna el presidente. Entonces, vos podés gobernar Argentina con los gobernadores, podés gobernar con los partidos políticos, podés gobernar con el sector privado, con las empresas, con las corporaciones, podés gobernar con los sindicatos y podés gobernar con la opinión pública. De esa batería de 5 actores que al mismo tiempo hay un intercambio de recursos todo el tiempo. Vos, si gobernás con alguien, tenés un intercambio de recursos con quien te estás apoyando. De todos esos 5, parece que Javier Milei el único que elige apoyarse es en la opinión pública. Entonces no se apoyan los gobernadores, no se apoya en los sindicatos, tampoco en los partidos políticos. No se apoya en todo el sector empresario, por ahí en algunos específicos. Sobre todo estaría gobernando, parece que está gobernando, tomando decisiones que benefician a la industria minera, la industria de hidrocarburos. Hay otras industrias que están viendo que este modelo económico no le está resultando beneficioso. Hay indicadores económicos que así lo muestran. Entonces, de toda esa batería, elige uno, que es la opinión pública. O sea, todo el tiempo se enfoca en lo que dicen las encuestas sobre él, sobre su gobierno, y de esta manera apoya sus decisiones en base a eso. Esto es un arma de doble filo porque, y acá es donde viene la sorpresa con la que nos encontramos todos, que cuando empezó a aplicar la agenda electoral y la convirtió en una agenda de gobierno, asumíamos que iba a caerse en términos de la opinión pública, que no iba a encontrar apoyo al hecho de estar haciendo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, los niveles de aprobación se mantuvieron. La Argentina se polarizó más, arrancó en torno al 50% de aprobación, algo que le dio el balotaje. El balotaje mecánicamente le generó una opción mayoritaria del 56% de los votos, entonces arrancó en esos valores y la mitad restante se distribuía entre rechazo y neutros. 6 meses después vos tenés en torno al 50% de aprobación y el otro 50% es rechazo. No tenés una división neutros con rechazo. Los neutros cayeron muy poquito, entonces quienes tenían una expectativa de a ver qué va a hacer empezaron a volcarse mayoritariamente hacia el rechazo del gobierno. Ahora, todas estas medidas, los libros que nos dicen es que inevitablemente te van a llevar a una caída de la aprobación y en realidad se mostró que se mantuvo estable. Entonces, ahí es donde digo que todos, en términos de consultoría de análisis, tuvimos que recalibrar bastante. Y creo que él también lo entiende y su equipo de gobierno también lo entiende. Por eso elige apoyarse en la opinión pública como recurso y como actor para gobernar. Y te decía el arma de doble filo. Vos si mantenés un apoyo del 50% con estas medidas duras que tomaste, es un input muy valioso como gobierno, pero al mismo tiempo es muy endeble, porque todos los recursos sobre los que vos te apoyás, o todos los actores sobre los que vos te apoyás, es el que más rápido puede llegar a flaquear. Porque cuando te cambia el humor de la opinión pública, después volver a reconstruirlo en tu favor es bastante difícil. Y hay algo también bastante interesante. Vos dijiste, se apoya únicamente o pareciera que se apoya únicamente la opinión pública. Uno, por lógica, 2 más 2 son 4, diría, entonces la ley bases no debería haberle pasado. Es verdad que la ley bases que se aprobó y que aprobó el Senado, que tiene que volver a diputados, no es la misma ley bases que propuso primero Milei. De hecho, el DNU, el primer DNU que él propone, el Senado lo rechazó, todavía está vigente, pero tiene que rechazarlo a diputados y es como, está muy endeble. Está como todo muy en la cuerda floja. Uno nunca termina de entender si esto
se va a Está al caer. límite. Está al límite. Todo el tiempo está al límite. Todo el tiempo está al límite. Ahora, ¿por qué pasa entonces la ley bases? O sea, ¿Por qué se aprueba? claro, ¿por qué se aprueba? ¿Por qué se aprueba primero en diputados y después en el Senado? Es verdad que la primera versión de la ley bases se cae. Es verdad. Ahora, después la segunda versión pasa. Y pasa, si bien con muchas modificaciones, hay cuestiones fundamentales como lo son el RIGI, por ejemplo, que siguen estando. Cuestiones que tienen que ver con, que vos decías, industria de hidrocarburos. Un principio de reforma laboral también está. Entonces, dentro de todo el paquete uno no termina de entender, y acá es a lo que quiero preguntarte y que le pregunto a muchos politólogos y muchos analistas. ¿El chabón quería venir con la topadora y si pasaba, pasaba? ¿Y si en el medio tenía que ir resignando cosas, estaba en sus planes o no? Yo creo que llegó con una propuesta, esto, ¿no? La ley bases, en donde presentó todo, asumiendo que los legisladores iban a acompañar, porque él había sido quien había recibido el 56% de los votos. Entonces, de vuelta a lo mismo. Él, de alguna manera, se apoya en ese actor que es: a mí la opinión pública me respalda, yo presento esto, los legisladores lo tienen que aprobar. Uh-huh. Ahí empezó a encontrarse que el juego de la política es otro juego y que implica necesariamente que vos, que creo que es lo que nos enseña o lo que nos dice la ley base sobre política argentina o sobre la política argentina. Dame un segundito que... Dale, tranqui. Te estaba cebando un mate justo, así que... Pasó de largo un poco de yerba y... Puede pasar, es lo normal. Y la ley base, ¿qué nos dice sobre la política argentina? Que los gobernadores y los jefes de bloque, en general, tienen que ser tus mejores amigos. Son a través de ellos que vos tenés que canalizar las negociaciones para que los bloques te respondan. Sobre todo cuando tenés 15% de la Cámara de Diputados y el 9% del Senado. Es el presidente, desde el retorno a la democracia, más débil en términos legislativos. El escudo que tiene es muy chiquito. Podés sumar a ese grupo el apoyo que le da el PRO, pero ni así llega al tercio de ambas cámaras. Y el resto se ubica en una posición o dialoguista o un poco más refractaria a las decisiones del gobierno, una posición mucho más dura. Entonces, si vos ya partís de esa base y no entendés que tenés que ir a conversar con los gobernadores para ver qué necesitan, porque acá también hay un segundo punto, la negociación política siempre implica una transacción. Vos necesitas que te aprueben algo y a cambio te van a pedir algo, que es lo que justamente él denosta tanto. Al mismo tiempo, otra cosa que nos dice la ley bases es que en ambas discusiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado, hubo un análisis muy minucioso de lo que era el reglamento. Entonces, en la primera ley bases, esto de que volvió a comisión hizo que se perdiera la aprobación en general y no lo sabían. Y cuando llegó al Senado ahora, se estaba discutiendo a ver si Abdala podía llegar a votar como presidente del Senado si Villarruel iba a estar ejerciendo la presidencia en lugar de Javier Milei si se iba de viaje. Tenían un antecedente igual de eso. Claro, pero vos tenés una discusión reglamentaria, entonces si vos como gobierno llegás a la discusión reglamentaria a ver si podés ganar o qué puedes hacer o qué no puedes hacer, significa que estás dependiendo, esto de que hablábamos que estaba al límite constantemente. Entonces llegar al límite implica, bueno, pero el reglamento nos juega a nuestro favor acá. Hay ahí un error de cálculo de cuántos votos vos podés llegar a tener a la hora de la votación. Y si tenés que depender tanto del reglamento, tenés un punto muy fino para ver si pasan o no pasan tus propuestas legislativas. Entonces, acá es donde, y esta segunda discusión de ley bases, creo que le enseña al gobierno que, bueno, de alguna manera tiene que jugar el juego de la política y pareciera que lo está aprendiendo de a poco. Hay que ver cómo sigue la discusión cuando llega a la Cámara de Diputados y ver si se insiste sobre qué puntos que hubo rechazo del Senado o no. Hay un punto muy importante. El Senado es la casa de las provincias y las provincias dijeron que no al impuesto a las ganancias y no al cambio en bienes personales. Entonces, ¿qué van a hacer ahora los legisladores, diputados de las provincias cuyos senadores votaron en contra? ¿Van a insistir con la restitución de la categoría 4? ¿Van a insistir con la reforma al mecanismo de bienes personales? Hay cosas ahí que todavía no quedan, no están muy definidas, con lo cual la pelota está un poco en el aire. Pero volviendo al punto, hay un aprendizaje acá de parte del gobierno respecto a la ley base. Si se da cuenta que, bueno, no gobierna con los gobernadores, pero los necesitó. No gobierna con los partidos políticos, pero los necesitó para esto. ¿Qué es lo que creo que esperaba? Esta idea de que
habiendo sido el presidente que alcanzó el 56% de los votos y lo que presentaba y el apoyo de la opinión pública, entonces eso iba a alcanzar. ¿Qué es lo que le dijo el Congreso? ¿Qué es lo que eligieron los actores políticos? Te lo vamos a dar, tenés que cambiar todas estas cuestiones porque esto es inviable, pero sí te vamos a dar las herramientas para que vos puedas gobernar. Y creo que es la actitud que tomaron sobre todo los bloques más dialoguistas, el encabezado por Miguel Ángel Pichetto, una parte importante del radicalismo. El PRO parece mucho más cercano a la Libertad Avanza porque hay una simbiosis de electorados ahí que de alguna manera, en términos estratégicos, el PRO está forzado a estar cerca del gobierno. Ahora podemos esperar que tenga alguna distancia, pero por lo menos el incentivo está puesto en que esté cerca. Pero Pichetto, la UCR, incluso senadores en la discusión del DNU y en la discusión ahora de la ley bases, los que están ubicados más en una posición de no vamos a rechazar todo, tenemos que encontrar un punto medio. Es bueno, internamente, no te lo van a decir nunca, no lo van a decir, pero internamente están planteando, tomá, estas son las herramientas que vos decís que con esto arreglás el país, ahora gobernás y la responsabilidad es enteramente tuya, no va a ser del Congreso que te pone palos en la rueda. O por lo menos no puede argumentar eso. Te quiero preguntar, como chisme, esto ya es puramente chisme mío y acá como persona, como conductor del podcast. Vos fuiste uno de los primeros analistas de cuando Milei estaba ganando en las PASO. Pasó algo bastante curioso. Te invitó Tomás Rebord al método, ese método en directo que hizo, y vos estabas analizando los resultados en directo. Yo, usando el lenguaje de hoy, esa mesa parecía una mesa de gordo se viene a ese nivel, básicamente. ¿Cómo eran tus sensaciones? Yo le pifié por mucho. Yo cuando estaba... Primero que fui presidente de mesa en las 3 elecciones. Sí. Y también me pasó analizando con muchos colegas míos que me decían como, estamos anodados. De hecho, Felipe Montes de Oca, el capítulo pasado, nos dijo, tirá los libros. Eso sí es fácil, tirá los libros. Vos, que fuiste el que estaba analizando ahí la cosa, ¿qué pasaba por tu cabeza? No me imagino que pasaba por tu cabeza el tirar los libros, pero sí pasaba estamos viendo algo nuevo que nunca antes se escribió. Sí, mi primera reacción, que fue una reacción bastante nerd, fue preguntarme cómo había hecho para ganar en provincias donde no tenía partido de distrito. El partido de distrito vos lo necesitabas porque es con el que podés presentar una lista de diputados nacionales. Diputados y senadores nacionales, ¿no? Entonces, es el sello jurídico lo que te exige la ley para que vos puedas presentar una lista. Vos si tenés 5 partidos de distrito, tenés un partido nacional. Ahora, vos podés tener un partido nacional en 5 provincias, pero en las otras 19 no. Entonces, en esas 19 que no tenés partido de distrito, está tu boleta de presidente, pero no tenés boleta de diputado nacional, con lo cual competís para presidente, pero después no tenés nadie que corra en esa provincia por vos. ¿Qué te da el partido de distrito? Te da fiscales, te da posibilidad de cuidar la boleta, te da dirigentes que van a ser obviamente los candidatos y candidatas a cargos legislativos nacionales y tal vez provinciales si van unificadas. Entonces tenés una estructura que te va militando tu figura. Y cuando empezamos a ver los datos ahí en esa mesa, lo primero que yo pensé en mi cabeza fue, ¿qué hace ganando en La Pampa que no tenía partido de distrito? O sea, no compitió en las provinciales. El único que estuvo más o menos identificado con Milei, pero también con Bullrich, había sido el Loco Tierno, dirigente político peronista de hace muchos años, décadas en la provincia, que tiene fama de mano dura, que fue intendente de Santa Rosa, la capital de la provincia, que fue destituido por el Consejo Deliberante por exceso de poder. La acusación fue, te está yendo de mambo de lo que dice la legislación, las normas que regulan el funcionamiento del intendente de la capital de La Pampa, un distrito que es de los más chicos, suele ser bastante tranquilo, no hay muchos escándalos, el peronismo viene gobernando hace décadas y no cambia mucho la cosa en términos políticos. Bueno, esa figura es un poco el que estuvo más cercano a Milei, pero no había un candidato de Milei en La Pampa. Y así pasó en otras provincias, pasó en Santa Cruz. También, sí, lo de Santa Cruz fue impresionante, que haya ganado el voto en blanco, claro, y después Milei. Ibas a Misiones y pasaba lo mismo. Entonces no había una estructura jurídica política de Milei. No era como Córdoba, que tenía el partido, había tenido varios candidatos, no era como Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires incluso, no era como Mendoza. Y tampoco eran estos distritos donde vos pensabas que podía llegar a haber un caldo de cultivo para su mensaje. Entonces podés pensar, bueno, en Mendoza puede llegar a tener buena repercusión, en Córdoba puede llegar a tener buena repercusión,
Lo pensabas en ciudad, en provincia de Buenos Aires, pero la primera sorpresa fue esa. Fue lugares donde no tenía estructura, que tuvo muy buenos resultados y ganó. Y después también, la otra sorpresa fue cuando empezamos a desmenuzar un poco todo. Estaba ganando en distritos peronistas, en municipios peronistas, en localidades peronistas, en lugares donde el voto de sectores populares históricamente había acompañado al peronismo. En alguna elección, medio enojado, podía votar a otra opción, pero acá se estaba corriendo bastante los márgenes de ese corrimiento. Digo, cuando Macri gana en el 2015, hubo voto peronista que acompañó a Mauricio Macri, de la misma manera que hubo voto que en la primera vuelta, o sea, en el balotaje, ¿no?, del 2015. En la primera vuelta del 2015, cuando se genera esa primera vuelta, hubo voto tradicionalmente peronista que se fue con Massa y después se fue con Mauricio Macri, por decirlo de alguna manera. Acá estábamos hablando de porciones más grandes de eso y localidades que no era que, bueno, habían tenido un enojo con el gobierno e hicieron un cambio. Ya habían mostrado algún patrón de cambio en elecciones anteriores, pero ahora se estaban yendo además a un candidato que estaba mucho más al extremo de lo que las campañas anteriores se había generado. O sea, eran sectores que estaban enojados con el sistema y enojados con la forma que tuvo el peronismo de gobernar, que es, creo, la principal autocrítica que se lleva al frente de todos y que aún cuesta todavía encontrar ese punto de autocrítica.